Amables televidentes, hemos visto cómo el arte es la metáfora del ojo viajero. El ojo del artista busca el objeto imaginario y lo recompone en su travesía. Desde ahí vemos los ejemplos, los resultados. Desde el arte contemporáneo vemos cómo esa metáfora se transforma en hipermoderna, transmoderna y sobre todo reconstructiva, reproducida en su sentido. Hoy tenemos el ojo viajero en el arte de nuestro tiempo. Fidel, creo que esas imágenes entran dentro de lo que se llama ese plano, donde lo que se busca es lo que se descubre también. Un videito atractivo. Un video que realmente que nos ya provoca. Sí. Sí, algo que en el arte 3D, en el arte virtual, Sí. ocurre mucho hoy, incluso transporta. en el videojuego, Claro, en todo claro. lo que hacen los jóvenes de hoy, en esas redes sociales explosivas, y además con esos aparatos que realmente constituyen un gran descubrimiento para la imaginación Sí, y sobre todo para lo que es la presencia de la creación en contexto y movimiento. Sin duda, la tecnología digital, 3D y tercera dimensión aplicada a las obras del arte antiguo, en el caso de esto, esculturas de faraones No, y que del antiguo Egipto. Y las vuelven a que existan. Sí, exacto, los hacen presentes, ¿no? ¿Cómo lucirían? Dinámicos. Porque hay una preocupación también. ¿Cómo lucirían cómo serían esos rostros de lo que quedan hoy? Hoy, sí. Sí. O cómo fueron, en qué aspectos tenían, porque lo que guardamos son estas imágenes, las esculturas, gestos, huellas. Huellas, sí. Pero hablaban. Sí, Me pregunto sí, yo. también. Se movían sí. en un rostro que parpadeó. Sí, fíjate, y eso es una claro. invitación a ir más allá de lo que es. No, y como si Cleopatra era hermosa o no era hermosa, Claro. o era más astuta que hermosa. Como dice, y Nefertiti, y Amenofis, y Akenatón y todo, ¿no? Tutmosis y Ramsés. Eso en el caso de, hay unos programas ahí en YouTube fabulosos, no solamente del arte egipcio antiguo, sino también de los faraones, por ejemplo, los Césares. Claro. O por ejemplo los filósofos griegos o los artistas. La antigüedad revisitada. Sí, exacto, se aplica a partir del arte clásico, Claro. de las esculturas y de los cuadros, de las efigies, de las estatuillas. Y es interesante porque es una manera de relacionar el arte clásico con nuestra contemporaneidad. Ese deseo de saber qué aspecto tendría. Los rasgos fisonómicos. Pero es que los clásicos Sí. se vuelven en un momento dado lo contemporáneo. Exactamente. Porque también fue lo contemporáneo dentro de la En su historia. momento. O sea que el diálogo es importante. Y esa tecnología de hoy aplicada a lo reconstructivo, ¿no? Lo hace sumamente interesante y muy didáctico para una clase de historia del arte. ¿Cómo lucirían, no? ¿Cómo lucían hoy estos personajes históricos y estas obras? Sí, no nada más para una clase, No, para una sociedad que claro. está deseosa de saber qué fue el pasado. Sí, claro. Porque hablamos siempre del pasado, pero lo conocemos. No, claro. Sí, Y aparte, una historia de los rostros, una historia de las caras, de los rostros, esencial. Algo que incluso Hans Belting, Sí. el historiador austríaco, analiza en un libro que se llama Fases, que se publicó últimamente y donde él habla de la gestografía en el arte. Esos retratos son gestos congelados, pero son gestos. Sí, y además gestos que pueden evolucionar en variantes. Variantes que son no solamente formales, sino también semánticas. O sea, que tiene que ver con el contenido, con la visión de el motivo que lo hizo impulsar el mismo artista cuando da su versión. Sí, claro. Y para algunos un atrevimiento, pero nosotros agradecemos eso, nos gusta mucho, ¿no? Esto de, bueno, sí, y cómo eran los egipcios antiguos, los romanos, o los griegos, no, y los modernos, o los asirios, o los persas, y los bueno, modernos. también, y hoy, cómo lo relacionamos con la vida de hoy, ¿no? Porque ese retrato de Cristo, el Che Guevara, claro. y de otros líderes, Mao Zedong, Marx, claro. ¿Cómo se comportaban ellos? Si hablaran, ¿cómo lo hicieran? Sí. ¿Quién ha escuchado? ¿Quién se recuerda haber escuchado a Marx? Nadie. O sea, pero fíjate que todo eso constituye lo que se llama un elemento de una tecnología o una técnica en un momento determinado. A través de un retrato tú puedes leer una cultura o un acto civilizatorio, como
también se le llama. Ujú. A través de un retrato, de un rostro, miremos bien, nosotros podemos entender una actitud que no es la que nosotros queremos, sino que se va tejiendo, tú ves, en Y el fíjate tiempo. que esos rostros abandonan de pronto ese hieratismo, es decir, ese aspecto solemne y ceremonioso que Claro, tenían, claro. esa rigidez, esa Que tenían mirada o que le han dado que le los han dado, sí, modernos claro. también. Recuerda Sí. que el arte egipcio clásico era un arte muy hierático, vinculado a lo religioso y a lo divino, y nos presentan rostros que hoy podemos decir, mira, parecen seres de hoy, ¿no? Personas de rostros normales, Claro. no tienen esa solemnidad, se les despoja de solemnidad, bueno, eran hombres y No, mujeres, ¿no? no, porque están puestos en contacto. En contacto, Si están exacto, sí, puestos en sí. contacto, no es que Sí, sí. realmente no lo tengan, sino que no Sí. sabemos en qué situación ocurrió eso, que no era de pose. No, no, claro. O sea, que hay una observabilidad en el Mm, artista sí. y vuelven los ojos a moverse, como tú verás, Por supuesto y abrirse. Sí, sí, O sea, parpadean lo que y es un hasta trabajo se iluminan, en sí. plus, o sea, mucho más en progreso. Sí. Que Pero a partir de un estudio, eso no es al azar ni arbitrario, es a No, partir de un no, estudio no. de esos rostros, de esa esos rostros fisonomía. están siendo estudiados por Exactamente. una concepción Sí, del arte de hoy, no por claro. un artista, una No, concepción sí, del arte de hoy. No, y con la técnica de vida y o sea, el trabajo de computadora, una aproximación, son aproximaciones reconstructivas. ¿No? Versiones, Versiones, sí. que realmente son Ofrecen posibilidades, productivas, sí. no, y productivas sobre Productivas, sí. todo. O sea que la magia dentro de la tecnología se progresa más. Y no se limita a estos Bien. rostros. Yo he visto programas por ejemplo, reconstrucción de la Babilonia, por ejemplo, con los jardines Seguro. colgantes, o el Egipto antiguo, o la Roma imperial. Te dicen, bueno, así luciría. Lo mismo que nos presenta el cine, pero ya hay un trabajo, ¿sabes? Quiero decir, ¿cómo lucirían? Y te presentan eso Incluso más cercano. más cercanos, Sí. en tercera dimensión siempre, Claro. ¿no? Y es una maravilla porque siempre queremos, Oli, es imposible desterrar la mirada del pasado. Siempre miraremos hacia el pasado. Claro. Desde el presente, obviamente. Porque Desde todo lo que... No, porque el supone presente, el ¿qué es lo presente. que hace? Hace presencia el pasado, Sí. la recorre y hay una exégesis, hay una sociología de las imágenes que nos lleva a ir más allá de, Más allá, ¿no? exacto. Y ese más allá de implica una experiencia que no es solo cognitiva, sino No. es estética, Estética, sí. es socializante, es comunitaria, es además de eso las fases de un lenguaje, porque sobre todas esas imágenes hemos visto que hay variantes, Sí. hay fórmulas, hay reproductibilidades, o sea que ese concepto benjaminiano, ¿no? de reproductibilidad técnica o hasta mecánica, Sí. induce a decidir si el arte es arte o técnica. Que el gran Benjamin, y hoy habría que situarlo en el contexto de la era digital, hoy tendríamos que hablar no ya de la reproductibilidad técnica, sino digital. No digital. Exacto, claro. que es lo de hoy, ¿no? No, Obviamente es un gran recreación. aporte su reflexión estética en su momento, ¿no? Y nos sirve de base para analizar los fenómenos estéticos y de hoy, ¿no? Estéticos y artísticos. Porque sin duda. hay también una nueva impresión de realidad. Ujú. Fíjate que en el análogo anterior nosotros teníamos una impresión de realidad, pero ahora con el dinamismo de esta imagen virtual tenemos una impresión interaccional muy importante. Sin duda. O sea que todo lo que hace un artista hoy está ligado a muchos recorridos, no solo artísticos, sino culturales. Y en eso yo me acerco mucho a esa teórica de origen holandés, Mieke Bal, que hablaba de conceptos viajeros dentro de las humanidades. Un criterio bastante respetado por teóricos de la literatura, por artistas que son teóricos e investigadores y por historiadores del arte. Es una nueva fase de la historia que no es acumulativa solamente, sino interactiva y recesiva. Todo eso hace que incluso las lecturas o metalecturas se impongan desde un conocimiento-reconocimiento, lo que no es un trabajo de oposición, sino más bien de relación. Ah, claro, sí. Relacional, sí, sin duda. Relacional. Hay una también, tenemos otro regalito, estímulo visual, sobre la importancia de la música en nuestras vidas y cómo
de algún modo, estimula la actividad cerebral, nos ayuda en nuestro desarrollo. Tiene un valor terapéutico. Terapéutico, sí. Y al La mismo tiempo musicoterapia, afectivo. sí. Un valor que hace que esa economía del acto visual se reconozca en un concepto de mapa, de línea, de transformación, de conversión, como estamos viendo ahora. Sí, esta relación entre la música y la salud. Claro. Ujú. Y entonces ese fenómeno, claro está, ¿qué sucede con él? ¿No? Que aparte de ser un acto vivo, es un acto relacional, un acto que no espera para aparecer de manos o del ojo de un artista investigador, observador. Esa es otra categoría que ha aparecido hoy, el artista investigador Sí. y reconocedor y demás. Pues, Muchas categorías y muchos conceptos nuevos ante nuevas realidades, Odalis. claro, porque el problema ya no es lo real en el arte, es qué hacer con lo real en el arte, tú ves. Porque además es una pregunta y una afirmación que si se le contesta tiene que ir de manos con el fenómeno en el sentido filosófico y científico de la palabra, porque el arte nunca deja de ser científico, ni en Miguel Ángel, óyeme, ni en Alberti, ni en Brunelleschi, ni en Leonardo, ese Leonardo que fue artista, cientista, inventor, entonces, Sin duda. que fue un antropos en el mismo centro de los orígenes de la modernidad. Y así pasaba como la mayoría de los artistas. Cuando nosotros hablábamos o veíamos un retrato de Dürer, ¿no? Ese Dürer alemán se hacía más humano a través de esos retratos, de esa gráfica apocalíptica muy importante y que está en su obra. ¿No? Artista del grabado también, claro, gran artista. El grabado, sí, claro. ¿entiendes? Así que todo eso que incluso el grabado sustituyó a la fotografía, por decir así, Sí. y por antonomasia, porque imagínate. O sea que todo eso realmente es vívido, todo eso no renuncia a lo que es un conocimiento ordinario y transformativo, como se puede ver realmente en lo que se llama la apertura y el cierre de una visión. De ahí que lo que se entiende por arte hoy es muchas cosas. Veremos cuáles cosas están en esa definición y en este campo en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte dominicano y caribeño, en contexto y en movimiento, su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Ahí tiene los beneficios de la música, David. Claro, claro, pero no inmensos beneficios. Además, la música ligada a la imagen también. Sí, claro. Porque es que hay un diálogo ahí. Sí, claro. Un diálogo que es estratégico y al mismo tiempo yo diría que de política de los imaginarios, Sí. la política misma del arte, que las poéticas del arte. Eso realmente crea un diálogo y una problemática que se debe tomar en cuenta. La música obviamente como audición, contemplación, como enriquecimiento, como sensación, como percepción, pero también la relación con otros aspectos de la vida. No necesariamente la estética, ¿no? No, la salud, la artística, la salud. Claro. El combate al estrés, la tranquilidad, el sueño, muchas los beneficios, ¿no? El ambiente, la etnoecología. Sí, la armonía, la serenidad. Y es importante, este tipo de, a nosotros nos gusta traer este tipo de información o videos educativos, yo diría, claro. ¿no? Y algunos motivacionales incluso, porque que son de mucho consumo en las redes sociales y en WhatsApp, en la mensajería instantánea. Hay mucho sobre estos, este tipo de cosas. Igual las artes plásticas, los beneficios de las artes plásticas, de las letras. Es bueno porque es parte de este programa de pedagogía, de educación artística y de pedagogía visual y musical también, yo diría, ¿no? Claro, porque... Y descubrir todo este mundo. Sin entrar en lo que se llama un régimen académico. No, claro. De lo musical, pero sí. un régimen
realmente ligado a lo que se llama la invención, la poética de lo claro, Sí. la poética de la visibilidad, que es lo que realmente se construye cuando, por ejemplo, tú estás frente a un televisor, un cuadro, cuando tú estás en una exposición, cuando tú realmente eres habitado por ese fenómeno, que es un fenómeno que tiene su contexto y su visión. Entonces usted dirá, bueno, voy a una exposición, una expo individual o colectiva, pero ¿qué encuentro allí? Estamos hablando de objetos simplemente, o percepciones, visiones. No es que lo estético no tenga un cauce menor o mayor, pero realmente eso despierta todo lo que se llama un principio, como se diría en el arte medieval y en el arte de la ciencia de hoy. Sí, Bueno, yo siempre digo que lo estético y lo sensorial, que lo pongo siempre en un lugar de importancia, es el arranque, pero no es lo único. Es decir, tú vas a una exposición y tienes sin duda, eso te produce una sensación de gozo, de placer. Hay una experiencia estética, y sin de duda. valor, una experiencia. Pero la experiencia estética es experiencia cognitiva, es experiencia social, porque hay una interacción, es una experiencia de aprendizaje, es una experiencia cultural, humana. Tú estás con otras personas que también están contemplando y que comentan. Bueno, a propósito de esto, la vida cultural y artística, la escena artística y cultural dominicana, a principios de ha empezado bien este año 2022, Odalí, podríamos decir. Esa Sí. expo retrospectiva de Menicucci, de la Orlando Menicucci, Cestero. Premio Nacional de Artes Visuales 2021, los Estados de la Luz en la Galería Nacional de Bellas Artes hasta el día 25 de febrero, visitada. Hemos organizado visitas guiadas también. Sigue allí. Y está recién inaugurada La de Amaya Salazar exposición también. retrospectiva de José Cestero, Notas sueltas para contar, Sí. ambas curadas por Amable López Meléndez, que ha estado muy Y activo. estará aquí, ahí en el Museo de Arte Moderno, Sí. para que el público vaya a ver. En el Museo de Arte Moderno desde el viernes 4 de enero hasta estará unos cuantos meses, ¿no? Sí. La exposición de Amaya Salazar, Espacio, Color y Luz, en la segunda planta del Museo de Arte Moderno también, que está abierta desde el 19 de enero. Entonces tenemos ahí, y hay un programa interesante del museo de este año. Manuel Montilla, por ejemplo, va a exponer en Claro, claro. tan destacado artista plástico una dominicano, exposición presidente esperada. de Madrid, sí, Esperada. Y otros más también, otros más. Yo pienso que, y hay mucho movimiento, hay mucha, esa cultura en movimiento, ¿no? ¿No? Como que una respuesta a la pandemia, ¿no? Una Hay una respuesta apertura. a todo lo que se llaman los enmarques Sí, productores sí, de valores sí, claro. y al mismo tiempo de experiencias. Todo Porque eso. fíjate que todo eso surge de una idea y en eso Sí, ya. la democracia de las humanidades aporta bastante. Bueno, sí, claro, hay una exposición mía retrospectiva de Fernando Varela, el artista plástico dominico-uruguayo en el Centro León, en Santiago, Sí, sí. desde la semana pasada. Y en fin, hay mucho, hay una variada oferta, buenas ofertas, sí. Hay todo un recorrido, como te gusta decir. Un recorrido, sí. Sí, todo un... pero que ese recorrido Sí. es un recorrido diferenciado. Sí, claro. Fíjate que cada artista tiene su propia poética, Sí, y su espacio, propio sí, enmarque, claro. su propio espacio. Entonces, eso hace que el artista no sea un solitario porque hay público para todos. Sí. Y porque además hay lo que se llama estados de recepción y niveles de recepción, Sí. que realmente involucran aquellos hechos que no son solamente públicos, sino individuales del artista, desde donde todo lo que se llama el concepto de valor en el arte tiende a crecer, a desarrollarse, ¿no? En tiempo y espacio. Para nosotros que nos preocupados que somos educadores artísticos y preocupados por la pedagogía visual y la nueva pedagogía visual, los nuevos conceptos, es una oportunidad de socializar toda esta producción artística contemporánea, moderna y contemporánea, con los nuevos públicos, Odalís, con el estudiantado universitario, con los jóvenes de bachillerato, a los que uno tiene acceso, con los que uno tiene contacto,
socializarlos y no solamente con esta producción artística y cultural y con estos artistas, sino con los espacios expositivos. Los jóvenes deben conocer más estos espacios, deben visitarlos. Y estos espacios también tienen que trazar políticas, las instituciones culturales deben trazar políticas de acercamiento a estos nuevos públicos, porque es un camino de doble vía, Odalis. Es un camino de doble vía, no es solamente que ellos se acerquen, no, nosotros debemos acercarnos a ellos. Claro. Y hay la Bienal, por ejemplo, la próxima Bienal, los museos, las galerías, los centros de arte, tienen que reinventarse. Sí. Es decir, hay un público cautivo siempre, pero hay que captar nuevos públicos. Teniendo en cuenta que esas interacciones realmente resultan plausibles cuando tú ves que se presentifican en un determinado esfuerzo práctico, teórico, dinámico, comunicativo. Tú ves que esas obras forman parte de una institución sociocultural. Sí. Y aparte de eso, eso conlleva lo que se llama una calidad de la imagen artística. Sobre ese y otros aspectos hablaremos en nuestro próximo segmento. Incertidumbres, yo he madurado una certeza. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos, en YouTube, en Facebook, en Twitter, con lo mejor del contenido del arte dominicano y caribeños en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el arte y la cultura. El video es de 5 minutos. No pudimos escuchar a Nuccio Ordine, filósofo, escritor, profesor de filosofía y de arte italiano, porque es muy largo, pero ese video es conocido. Ese video está en las redes, está en YouTube y es muy bueno. Y educativo. Sí, un disidente de los... hasta cierto punto. Los primeros días de la pandemia de la virtualidad era como una cátedra que teníamos bastante. Sin duda, bastante, claro. ¿Qué te digo yo? Refrescante, al mismo tiempo que sancionaba algunos elementos que realmente, o de los cuales no se tenía información. Pero el hecho es el cambio de paradigma. A eso se refiere precisamente este filósofo. Es la virtualidad realmente lo que podría capacitar en tiempos de pandemia. Fíjate que en tiempos de pandemia se han hecho muchos experimentos. Lo mejor que ha tenido la pandemia es que se ha experimentado con todo lo que desconocíamos. ¿No? Que hemos sido otros después de ese acontecimiento que no ha terminado ni va a terminar. No. O sea que toda la polémica que hay alrededor de lo que se llama ya no el coronavirus, todo lo que se llama esa virología dispersa y además esa guerra que muchos le llaman bacteriológica o virológica, es precisamente los mundos que saca del enmarque o que introduce como fuerzas negativas. Porque mira, aparte de lo positivo que deja como invención y como práctica de comunicación, también deja un saldo de pérdida muy lamentable. A propósito, esta semana empezamos hoy la docencia virtual de nuevo en el nuevo semestre académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 2021. Claro. La virtualidad va a continuar durante todo el semestre. Yo pienso que todo el semestre. No sé si el próximo semestre, empezar en agosto, será semipresencial, híbrido, virtual, presencial. En algún momento, tendremos que volver a la presencialidad. No, claro, depende. Eso depende del comportamiento, la evolución porque el asunto es que no tenemos garantía que con 4, 5, 6 vacunas no nos vamos a infectar o a reinfectar. Sí, claro. Entonces, fíjate que hay un desencanto en la población a propósito de eso. No queremos desviarnos. Pero hay un desencanto de que ¿para qué me pongo yo vacunas si como quiera me infecto? Si como quiera tengo que tener un periodo de sanación. Ya es un tema médico que no queremos aquí. No. Lo que te quiero decir es un desencanto. Pero que lo importante es que estamos en la Pero hay un desencanto de los estudiantes con la virtualidad. La deserción ha crecido, Claro. Porque es muy desincentiva, ¿no? No, pero además duda, que es costosa. Costosa no nada más económicamente, sino de resistencia. Incluso un país con los problemas de educación a todos los niveles, incluso la enseñanza superior que hay. Tú le sumas eso a la virtualidad, los problemas de conectividad, la falta de estímulo de los estudiantes, las carencias de los estudiantes y el resultado es que,
Es una nueva formación hay nuevos intelectual, problemas, sí. Pero yo creo que nosotros vamos a ir desarrollando fórmulas. Sí. Lo importante es que esa educación Sí. artística y estética la podemos realmente modelar por estos medios. Bueno, yo te digo la verdad, yo estoy deseoso de volver a mi docencia presencial. Estamos. Yo estoy deseoso porque para mí el contacto directo con el estudiante no tiene precio. Claro, yo pienso que sí, hasta cierto punto. Hay una parte de la carga docente, de la estructura curricular que puede ser virtualizada, puede enseñarse, una parte, un porcentaje. Presencial. No, lo virtual, quiero decir que puede quedarse en lo virtual. Bueno, puede quedarse ya cuando, porque además... Sí, pero volver a lo presencial. Eso ahorra tiempo y gastos. Claro, sí. Pero no es eso, es que hay un elemento que es heurístico, que hay que verlo desde el punto de vista de lo que es la productividad. Sí. Porque sin insistir mucho en eso, sí, tenemos que ver cómo es que nosotros podemos hacer de nuestro objeto una calidad apreciativa y al mismo tiempo intelectual. No se trata más que podamos apreciar, sino que convengamos, las humanidades en las artes sí, son necesarias. El humanismo, el neohumanismo, el posthumanismo, en el caso de las artes visuales, es no solamente un hecho que existía antes, sino que va proporcionando valores y respuestas hoy. Sí. Y hoy, no nada más de lo que se llama la irritabilidad de los medios, sino de la posibilidad de las aventuras. Fíjate que así empezamos este programa, el ojo viajero como aventura. Sí, claro, claro. ¿Qué vemos? Como posibilidad, o sea, sí, porque hay una imaginación. Tú te preguntas, ¿y cómo eran? ¿Cómo lucirían? La misma pregunta, bueno, un poco sacrílega o blasfema o atrevida, el rostro de Cristo, todo el mundo quiere saber el aspecto físico. Sí. Ahí también he visto documentales cómo luciría, cómo era el judío. No, claro. Sí, no con el campesino. No la imagen que nos ha metido. El del rubio azules. Galileo. El Galileo, de Nazaret. De todo lo que se llama esa biblioteca humana, sí, que fue el Antiguo y el Nuevo, o fueron el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí. Eso nace de un interés, no solamente por conocer el pasado, sino por vincular el pasado al presente y traerlo hoy. Claro. Porque tú no puedes ver el pasado como simplemente ya lo que fue. Si tú trazas, tú tienes que trazar un continuo entre pasado y presente. Sí. Esa relación, ¿no? El pasado, cómo se actualiza cada momento. Los historiadores han hecho aportaciones bastante sí, conceptuales sobre eso, sobre ese tramo que tú ese tramo, sí. Ese continuum que le decimos nosotros. Y bueno, el tema de la virtualidad sigue presente, Odalis. Claro. La enseñanza de las artes. Oye, hay un arte que funciona virtualmente. Por supuesto, el arte digital, pero la enseñanza de las artes, la formación artística a través de los medios digitales, estamos con eso. Claro, seguimos, hay cursos, maestrías, sí, doctorados en eso. Sin duda. O sea, y al mismo tiempo nosotros tenemos la oportunidad con estas exposiciones presenciales de equilibrar un poco con visitas guiadas a nuestros estudiantes para que conozcan, ¿no? Es fundamental el conocimiento del sujeto cultural nuestro, del nuevo ciudadano, de los espacios culturales. No hay no hay formación de identidad si no se conocen esos espacios. Y algo que yo he observado, el tipo de circulación. Por ejemplo, mira, en esa exposición de Menicucci y en la misma de Sestero, el tipo de circulación, incluso yo estaba bastante miedoso allí, porque fíjate que el concepto de distancia se rompió. O sea, porque es imposible que no se rompa en ese tipo de cosas. Claro, todo el mundo tenía su mascarilla, eso sí. El que la tiene. No, ahí todo el mundo tenía mascarilla. El que la tenía, sí. En esa exposición. Yo vi gente quitándosela y sí, todo, pero no era, o sea, fenómeno. Sí, pero que no es eso. Sí. Es como saber que en una comunidad asistente, que hayan 300 personas, todos están sanos. Sí, claro. O sea, tú ves que cuando te ataca ese... Bueno, Dalí, después de la hora, tú y yo, ¿te acuerdas que decidimos marcharnos porque el avión gentío, la expo de Sestero fue todo un éxito? Para volver otra vez, porque tú sabes que además esa es una exposición que hay que volver sobre ella. No, tú sabes que las aperturas los vernizajes son actos sociales. Claro. Que hay que volver por la obra, no tanto por el autor o por el público
o para interactuar con la gente, sino por la obra. por el Yo arte. conocía. En soledad hay que volver, Sí, en soledad, en tranquilidad. en silencio. En serenidad, sí. Sí. En aquiescencia. Correcto. Sí. Porque yo, por ejemplo, gran Sosiego. parte de esas imágenes ya yo las conocía. Sí, claro. Porque aparte de que yo tuve que escribir en varias ocasiones Sí, sobre sí. ese estero. No, lo interesante es la propuesta curatorial. La propuesta curatorial. No las imágenes, lo que sino te digo. cómo cómo las ordena, cómo las clasifica, los Claro. espacios, la recreación de la cafetera, los paneles, esa pastichería de él, Sí. cómo pinta cuadros, recrea cuadros clásicos, Van Eyck y Van Gogh. Ofrece variantes de Variantes. clásicos modernos. El motivo de Don Quijote, no, fabuloso. Fabuloso. Rembrandt Hay que también. felicitar a Amable López Meléndez, que es muy elusivo, por cierto, a este programa. No, es muy elusivo. No, que va, tiene Sí, sus. lo estamos esperando, pero él se resiste a venir acá. Tiene mucho trabajo y Sí. eso. Pero lo importante es que ese acto artístico. Bueno, Dalí, te es decía que en un realmente. momento, en el primer piso, al fondo, cuando entramos, yo estoy mirando los cuadros, al fondo, 12, 15, en la pared del fondo la última sala de la primera planta, y estoy saliendo y entra una chica y dice una chica, aquí siempre viene la misma gente, los profesores de la UAS. No, sí, pero eso no es cierto. Eso no, No, es pero qué cierto. bueno que nosotros Pero quiero decir apoyamos que eso, sí. realmente, que ese tipo de presencialidad nuestra allí es porque somos realmente gente que estamos siempre de una u otra manera ligados a un evento. Ligado Nos a un liga por muchas razones intelectuales, académicas, pero también públicas. O sea, porque para nosotros el arte es algo que tiene que ser consumido, Sí. presentificado en un espacio determinado, espacio-tiempo. Y por cierto, hay que decirlo, esos eventos tienen que mejorar en la logística en algunos aspectos como los catálogos, la provisión de Sí, catálogos, sí. las fichas técnicas, La- atención las- a cultura. Las informaciones, Una expo sin catálogo no es expo. pero además de eso, las informaciones y Sí. menos discurso cada vez. Sí, claro, por Menos supuesto. discursos, Sí. menos de detenimiento del acto. La gente, incluso lo que va es a ver. No, menos palabrería. Sí, correcto. Alguien presenta, dice dos o tres cosas, Sí, pero ya claro. no tiene que hablar todo ese marco de gente que tiene. Fíjate, en el extranjero Porque tú vas a imagínate. exposiciones y No, nadie no, eso presenta. no. Eso es aquí, ¿eh? Aquí, Esa sí. verborrea es nuestra. Sí, Eso es muy del neotrujillista, ¿sabes? sí, no solamente Sí. de Sí. otro hillita, Sí. o sea, realmente verticalizante. Sí, pero Pero hay, que hay un exceso verbal. El público de hoy ya quiere ir directamente. Incluso, tú sabes que hemos ido a exposiciones donde ni se habla de No se habla, no. No se habla, lo tiene ahí, el artista incluso dice que no quiere hablar Sí, y no habla. no. Pero hay imagen, hay catálogo, No, ahí está, hay las imágenes están informaciones, hablando, sí. ya están hablando y todo el mundo se convierte en comentarista de la obra. Sí. Nos han hecho una señal de que tenemos que terminar, Fidel, y tenemos que invitar a nuestros amables televidentes a una edición más de su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.